Hola, bendiciones. Quien te habla de nuevo, tu hermano en Cristo, Juan Manuel Leal, por este medio de internet, para llevar un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación, un mensaje de esperanza y aportar humildemente mi grano de arena en este llamado que tenemos todos como ministros de reconciliar al hombre con Dios, de acercar al hombre a Dios a través de Jesucristo, no de alejarlo. En esta noche mi enseñanza tiene por título un nuevo ADN, una nueva naturaleza en Cristo. Tú que me ves o me oyes por primera vez a través del Facebook, a través del YouTube, quiero mostrarte a través de la palabra, no a través de mi propia opinión, sino a través de la palabra, unos cortos ejemplos del estado y las consecuencias de cuando el hombre se encuentra alejado de Dios. Y tú, hermano mío en Cristo, que también puedes recibir este mensaje, puedas entender y atesorar y valorar el hecho de que a través del sacrificio de Jesús hemos recibido una nueva vida. Por la obediencia de Jesús y la humillación hemos recibido un nuevo ADN, una nueva naturaleza mediante la regeneración del Espíritu, y poder valorar y obtener ese temor de Dios, de no perder lo que se nos ha sido dado, y entender que fuera de Dios nada podemos hacer. Quiero que vayas conmigo al Salmo 103, para dar inicio. Este es el Salmo, el base de esta enseñanza. Salmo 103, versículo 13 al 14, y dice de esta manera: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Trabajaremos con este versículo 14, es la base de esta enseñanza, porque Él conoce, Dios conoce nuestra condición y recuerda de que somos polvo. Quiero leerte acá unos sinónimos de la palabra condición. De nuevo te repito, es la base de esta enseñanza, la condición. Y dice que sinónimo de condición es naturaleza, estado, situación, posición o circunstancia de una persona o cosa. Te lo repito: naturaleza, estado, situación, posición o circunstancia de una cosa o una persona. Si llevamos esta condición al ámbito humano, podemos encontrar distintas condiciones. Quiero compartirte 4 condiciones. Tenemos la condición física, tenemos la condición humana, tenemos la condición social y tenemos una condición mental. Existen muchas condiciones, pero lo importante es entender que dicha condición del hombre, ya sea física, social, mental, económica, va influenciada por la distancia o la separación del hombre con Dios. Toda situación o condición o estado o naturaleza o posición del hombre va movida y va a ser alterada por esa separación que el hombre tiene de Dios. Ese es el tema principal. Quiero mostrarte en qué condición nos podemos encontrar para que tú mismo desde una posición de humildad puedas revisar y puedas analizar en qué condición te encuentras. Créeme que a lo largo de este desarrollo de esta prédica, yo igualmente soy bendecido y le doy la gloria a Dios porque puedo entender a través de su palabra y a través de cada versículo bíblico en la condición en la que en un tiempo nos encontramos. Tú dirás: hermano, ¿lo has superado? No, yo simplemente sigo día a día aferrado y agarrado de la gracia y del Espíritu Santo, que es el que produce la transformación. Pero quiero mostrarte cómo una persona que dice creer pero no conoce a Dios, una persona que no ha aceptado el plan de salvación, que no ha aceptado a Jesús, no que ha aceptado una religión, quiero que me entiendas, que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, se mantiene en condiciones críticas, en condiciones difíciles. Cada condición ha sido titulada con versículo bíblico. Quiero que vayas conmigo, si tienes allí tu Biblia o simplemente espera
conseguir el versículo y yo puedo leértelo para que sigas conmigo la enseñanza. Vayamos, voy a Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, gloria a Dios. Y aquí podemos ver una condición muy común, la condición en la cual el orgullo del hombre es la gasolina, por así decirlo, de esta condición. En esta condición podemos decir que el hombre es un enfermo espiritual. Te puedes considerar un enfermo espiritual si te mantienes y estás alejado de Dios y practicas este tipo de conducta. Vamos a Mateo 9, capítulo 9, versículo 9 al 13. Y dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores comían con Jesús, que habían venido, se sentaron a compartir justamente con Jesús. Publicanos, pecadores, prostitutas, una serie de personas necesitadas del perdón de Dios, necesitadas y conscientes de su pecado, pero que Jesús no los alejaba, al contrario, permitía que compartieran con él. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro comparte o come con estos publicanos y estos pecadores? Al oír esto, Jesús, no hubo oportunidad, la pregunta se lo hicieron a los discípulos, pero Jesús escuchó, no hubo oportunidad. Los discípulos, yo humildemente pienso que no hubiesen sabido qué responder, o sea, no hubiesen tenido una respuesta concreta ante esa pregunta. Pero Jesús, lleno de sabiduría, de gracia y de amor, les dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y puedes aprender lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido, oye bien hermano, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, el hombre lleno de orgullo, que no entiende que necesita esa medicina, que entiende, que no entiende y sabe, y es humilde y reconoce que está enfermo y necesita ser perdonado, necesita comer a la mesa con Cristo, se mantiene siendo un enfermo espiritual. Amén. Quiero mostrarte un segundo ejemplo para ir avanzando de una forma sencilla y práctica. Vayamos a Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, rápidamente. Ya vimos que es un enfermo, un hombre alejado de Dios, es un enfermo espiritual, a no reconocer que necesita de Dios y al considerar que es justo y que no necesita ser sano ni perdonado por Dios a través de Jesucristo. Entonces tenemos acá Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, dice: el que cree en él, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece lo bueno y no viene a la luz, porque sus obras no sean, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras sean hechas en Dios. El hombre que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. El título de este versículo es que el hombre es un condenado a muerte y la ira de Dios está sobre él. Lo que quiere decir es que la condenación no puede venir a través de una persona, a través de un predicador, a través de un hermano que ose en condenarte. La condenación viene en el preciso momento que tú estás alejado de Dios y no crees en el plan de salvación. Este es el llamado como ministros de mostrarte el mensaje, mostrarte el camino para que puedas creer y tú solo no te autocondenes, porque es una decisión personal, es una decisión, no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa quizás lo mucho que pueda predicarte, las veces que te he hablado de Jesús, es una decisión personal. Quizás, siempre lo digo con humildad, el hombre debe atravesar
senderos oscuros, debe atravesar situaciones difíciles para poder salir y para poder creer que necesita y levantar la mano y reconocer que sin Dios no puede. Te repito, si no recibes al Señor, si no crees en el plan de salvación, el amor de Dios para tu vida, eres un hombre condenado a muerte y la ira de Dios está sobre tu vida. En Isaías podemos ver el próximo ejemplo. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Tenemos Isaías 64, versículo 6. Gloria a Dios. Tenemos el tercer ejemplo. Isaías 64, versículo 6. Y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda nuestra justicia o autojusticia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que lo que quiere decir que el hombre alejado de Dios, creyendo que Él es justo, que Él hace todas las cosas bien, que Él no ha hecho pecado, que Él lleva una vida a su manera, es una persona injusta y separada de la gloria de Dios. Y es solo a través de Jesucristo que la justicia de Dios se manifiesta en tu vida y Dios puede verte justo. Dios puede verte justo. Puedes tener todas las fallas aún todavía, puedes tener algunas prácticas de estás allí luchando por cambiar, pero delante de los ángeles y delante de los demonios y delante de Dios y aún de Satanás, tú eres una persona hecha justa. Es muy distinto recibir la justicia de Dios impartida en tu vida a través de Jesucristo que pensar que eres justo, porque acabamos de ver acá en la palabra que toda justicia propia para Dios no vale. Es como un trapo inmundo, es como un trapo sucio. Quizás se te derramó algo en la mesa, en alguna parte, y tú sigues limpiando, echas detergente y sigues limpiando, pero sigue estando sucio el trapo. Limpias el trapo y vuelves a pasar el trapo y sigue estando sucio. ¿Por qué? Porque solo Dios puede limpiar, solo Dios puede quitar toda mancha sobre tu vida, puede sacar toda enfermedad, todo lo malo del hombre, solo Dios puede limpiarlo y solo Dios puede perdonarlo. Amén. Vamos al cuarto ejemplo. Ese cuarto ejemplo lo vemos en Romanos. Un ejemplo muy verdadero, poderoso, donde muchas personas caen sin darnos cuenta. Y hemos caído sin darnos cuenta, ¿verdad? Tenemos Romanos capítulo 1 del versículo del versículo 18 al 23. Y dice así, 18, 23: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que aquellas personas que no creen en Dios, el simple hecho de ver un amanecer, ver el sol, ver como todo cronológicamente, el sol, la luna, la lluvia, las etapas que vemos, como todo en la naturaleza se maneja de una forma cronológica, allí podemos ver la mano de Dios. O sea, es imposible decir que Dios no existe, porque el simple hecho de ver una creación ya se manifiesta su obra. Es simple orgullo de no querer alinearnos a entender que tenemos un Dios soberano que gobierna sobre nosotros, pero nosotros queremos gobernar nuestra propia vida y allí no necesitamos un Dios. Debemos apartar un Dios y que nosotros mismos seamos nuestros dioses, el Dios dinero, el Dios orgullo, el Dios trabajo y el Dios, inclusive el Dios inteligencia. Soy una persona preparada, soy un abogado, un doctor, no necesito de Dios y me mantengo alejado de Dios, pero seguimos acá y podrás ver cuál es la consecuencia de esa decisión de orgullo. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, inteligencia, lógica y razonamiento, ¿verdad?
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, como te dije hace un momento, la sabiduría que envanece, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Comenzamos a adorar imágenes, comenzamos a buscar otros dioses, comenzamos a apartarnos y a dejar de reconocer que hay un solo Dios verdadero. Ahí es donde nacen todas las religiones, donde nacen todas aquellas ramas que nos alejan de Dios. Quiere decir que el hombre en este estado que acabamos de leer es un ciego espiritual. Quiero retomar, antes de llegar al quinto punto. Hemos leído, demostrado que el hombre sin Dios es un enfermo espiritual cuando no ve la necesidad que tiene del perdón. Leímos que aquellos pecadores, prostitutas, todos se acercaron a comer a la mesa y Jesús entendía que ellos necesitaban de Él. Él fue el primero que entendió que ellos necesitaban de Él porque estaban enfermos en sus pecados. Pero aquellos justos criticaron y dijeron, no, yo no necesito ser sanado espiritualmente. Y entonces caminamos en la vida como enfermos espirituales. El segundo fue que el hombre es condenado en el hecho y que la ira de Dios está sobre él en el momento que no confiesa y no cree que Jesús es el Hijo de Dios y ama más la tiniebla, ama más sus obras que la luz y no se acerca a la luz para ser transformado, no para ser condenado, sino para ser transformado. El tercero es que una persona, el hombre alejado de Dios es una persona injusta y separado de la gloria de Dios, y acabamos de ver ahorita que el hombre es un ciego espiritual, habiendo conocido a Dios, se envanecieron en su propia sabiduría y cambiaron la gloria de Dios por cosas incorruptibles. Veamos al quinto ejemplo. Ese está en Juan. Biblia, hermano, Biblia, leer Biblia, sustento bíblico. Amén. Juan 8, capítulo 8, versículo 34, que no es idea mía, es palabra de Dios. Yo, como predica anterior, lo expuse. Revisa todos los versículos que busco, desarróllalos y oro para que Dios te muestre algo mayor y puedas vivir y puedas caminar en esto, algo, si sea algo corto que te sirva para crecer. Ese es mi gozo, ese es mi trabajo. Juan 8, capítulo 8, versículo 34, y dice: de cierto os digo, dice Jesús, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El hombre alejado de Dios es un esclavo del pecado. ¿Sí? Caminamos por allí con un grillete, el cual no podemos soltar, o con unas esposas o amarrados, y pensamos que somos libres, pero somos esclavos del pecado. Además te lo digo, disculpa la insistencia, el orgullo del hombre no nos permite ver esto, y Satanás coloca una venda, porque lo he vivido de primera mano. Son vendas espirituales que nos ciegan, que no permiten que veamos la necesidad del Salvador, la necesidad de ser perdonado, la necesidad de ser lavado por la sangre de Cristo. Entonces, el hombre alejado de Dios es un esclavo del pecado. Y por último, y porque ese último no es menos importante, en Efesios 2 vemos una gran realidad para ir cerrando esta corta enseñanza. Efesios 2, de versículo 1 y 2, vemos y dice, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y Dios os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. El hombre alejado de Dios es un muerto que camina. Podríamos decirlo así, como un zombie, porque estamos muertos, hermano. Vivimos, pero estamos muertos, somos ciegos, somos injustos, estamos condenados. Yo pido que sea el Espíritu Santo de Dios, el mismo que me dio esta corta palabra, el que te convenza de lo que te estoy mostrando, te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que tú puedas pensar humildemente en qué condición estás. Recuerda que al principio te dije que Dios se compadece de nuestra condición, porque se entiende y recuerda que somos polvo, porque Él nos hizo, somos hechura
de sus manos. Él sabía, Él sabe todos los problemas que hemos pasado, Él sabe las veces que te ha caído, Él sabe, Él es principio y fin, Él ya conoce tu pasado, fue a tu presente y vino y tiene grandes cosas para ti. Él conoce tu condición. Mi intención de esta enseñanza no es condenarte, es motivarte a que te autorrevises a la luz de la palabra y te des cuenta de que alejado de Dios tu condición no es la mejor. Y dice que estábamos muertos. Puedes estar vivo, puedes estar sano, consideras que estás sano, puedes tener dinero, una buena posición, pero para Dios estás muerto. Y para Satanás, eres una presa fácil, eres un premio, porque caminas en el mundo, pero estás muerto. Pero aún Dios, como siempre lo he dicho, presentemos a mis hermanos pastores, predicadores, presentemos la enfermedad, por así decirlo, pero no dejemos a la gente allí, saquemos a la gente, demos la solución. Yo quiero darte, para concluir, la solución. Dice que aún estando muertos, Dios dio ese paso nuevamente de amor, dio ese paso que aún estando muertos en nuestros pecados, dice que en los cuales anduvimos en otro tiempo, versículo 2, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y los espíritus que operan en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 3, vayamos al 4, pero Dios es rico en misericordia, rico, no escatima sus riquezas para con nosotros, por su gran amor que nos amó, porque no te amó primero. Te amó primero y tú no lo amaste a él. Tú no te imaginabas, yo me imaginaba el plan que Dios tenía para mí, todo lo que Dios estaba orquestando para mí, porque ya sin conocerlo, porque andando en esta condición, porque yo también anduve en esta condición, ya sin conocerlo, Él movió sus ángeles, movió un plan, ya estaba sentado en su trono haciendo un plan para ti y para mí. Dice que aún estando nosotros muertos, no esperó que nosotros diéramos el paso, no, Él nos amó primero, porque sabía, y entiende, hermano, que tú solo no podrás, estando muerto, volver a la vida con una religión. Tú solo no podrás, estando muerto, volver a la vida con conocimiento. La única forma de volver a la vida es a través de Jesucristo, que la vida de Él sea impartida en ti y te sea dada una nueva condición, un nuevo ADN. Seguimos acá, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. En el momento quiero que veas este viaje, por así decirlo, un viaje de 3 escalas, un viaje hermoso de 3 escalas. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo, nos salvó. En el momento que Jesús muere en la cruz, en ese momento Él muere, pero yo recibo vida. Y dice, y juntamente con Cristo, al lado de Cristo nos resucita. Jesús muere, resucita glorioso. Yo morí juntamente en la cruz, resucito también con Él una nueva vida, tomado de la mano, es un viaje. Yo voy a la cruz con Él, Él toma mi lugar. Yo estoy juntamente crucificado con Él, pero espiritualmente, pero en la realidad Él fue el que murió por mí. En ese momento Él muere, me da vida a mí. En el momento que resucita, ¿verdad? Yo resucito con Él a una nueva criatura, a una nueva naturaleza. Y mira esto glorioso, y dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales de Cristo Jesús. En el momento que Jesús asciende y se sienta a la derecha de Dios Padre, yo también espiritualmente subo a ese lugar. Yo quisiera, y le pido al Espíritu Santo, que te lo pueda mostrar en este viaje tan sencillo. Yo lo llamo este viaje de amor. Te lo repito, justamente me da vida, estando muerto aún en pecado, sí, con pecado, con fallas me encontró en ese bar, te encontró a ti en esa calle, te encontró en esa calle donde consumías droga, te encontró en ese bar donde tomabas, te encontró en esa vida vacía que tenías, te encontró en esa casa lujosa que tenías donde tu Dios era el Dios dinero, te encontró en ese hospital a punto de morir. Él te encontró y te amó, aún estando muerto, y te dio vida, juntamente con Cristo. Es la única manera, dice la palabra, que si por la desobediencia de Adán, porque el hombre es alado al pecado. Para culminar, quiero que vayas conmigo a Génesis para que veas esta realidad, porque Dios lo entiende. Dios entiende nuestra condición, hermano. Quiero que sepas que Dios entiende nuestra condición. Vayamos a Génesis 6, capítulo 5, 6, 5, y dice, y vio Jehová
que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio y de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo hacer el mal. ¿Sabe? Los designios, el deseo era hacer el mal, el mal, el mal, el mal, el mal. Y por acá también dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Él conoce esa condición, pero por la desobediencia de uno entró esa semilla. Por la desobediencia de Adán entra la semilla del pecado, pero por la obediencia de uno, que es Jesucristo, entra la vida eterna y la vida de los hombres. Es tu decisión, hermano. Si conociendo esa condición, que fue lo que el Señor me llevó a meditar, yo puedo hacer tres cosas. Pero el Salmo 103, donde dice que como el Padre se compadece de sus hijos, Jehová se compadece de los que le temen, y que Él recuerda nuestra condición porque sabe que somos polvo. Yo puedo esta noche podemos decidir hacer tres cosas. Como es una condición de polvo, yo digo, bueno, soy de polvo, no puedo hacer más nada, la carne es débil, Dios sabe que somos del polvo, no puedo dejar de pecar, sinceramente esta es una vida, la vida es una sola, bueno, haremos lo que me dé la gana porque no puedo, porque soy polvo. Esa es una decisión. La segunda es colocarte en las manos del alfarero, colocarte en las manos de aquel que sabe que tú eres barro y que solo en sus manos, como dice el alfarero, debes en ese proceso quizás se parte, pero él mismo en sus manos, si te quiebras en sus manos, él mismo te va a moldear y te va a llevar a hacer ese gran jarrón, por así decirlo, hablando como alfarero, esa gran vasija donde él se va a derramar para tú ayudar a otros. Y la tercera característica o el tercer uso que le puedes dar al conocer que eres polvo es entender que tus hermanos, al igual que tú, pueden fallar. El conocer que yo soy polvo me permite entender que otro es polvo, que otro también puede equivocarse, que otro también se puede fallar, y me permite desarrollarme en amor. Nadie puede dar lo que no tiene, lo he repetido muchas veces porque es lo que está en mí, Dios me lo ha puesto. Nadie puede dar amor si no ha recibido amor. Nadie puede dar perdón si no ha recibido el perdón de Dios. Gloria a Dios por todo lo que he recibido, la misericordia de Dios, que es la que me sostiene. Entonces, al entender que yo soy polvo, puedo entender a otros que también son polvo. Hermano, espero haber sido bendición para ti, y tú que me oyes por primera vez, decide esta noche recibir a Cristo en tu corazón. Decide esta noche abandonar todas estas condiciones de ceguera espiritual, de caminar como un muerto, como un zombie, de tener esa condenación sobre ti, de no poder ser una persona justa delante de Dios. Recibe a través de Jesucristo el perdón y recibe el nuevo ADN. Que Dios te dé vida a través de Jesucristo, que Dios te resucite a través de Jesucristo y que Dios te siente y te dé un lugar nuevo, te siente en lugares celestiales juntamente con Cristo y te dé un lugar nuevo y te levante y permitas que caminar con un nuevo ADN, una nueva condición de un hombre renovado. Yo te invito a hacer una corta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y el día del juicio no te olvides de mí. Esta noche te entrego mi vida, te entrego mis pecados, te entrego mi enfermedad, y a cambio me llevo tu vida reinando, tu perdón, y me llevo tu sanidad. Gracias por morir por mí. Si tú hiciste esta oración, a partir de ahora, sé que el Espíritu Santo comenzará a obrar grandes cosas en tu vida. Nueva criatura se levantará, un nuevo hombre será revestido en un proceso. Sí, es un proceso, pero que él comenzó ese proceso ha prometido culminarlo. Yo sé que lo culminará en mí, lo culminará en ti. Te amo, te bendigo, gracias por tu tiempo, gracias por tus oraciones, y bienaventurados los que han creído en Él sin haberlo visto. Bendiciones.